Buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar a través de la virtualidad. Buenas noches, Rosita. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Rosario, Rita. Buenas noches, mi. ¿Cómo estás, Maribel Andrade? Es mi delegada, ¿verdad? Maribel Andrade Chávez. Lilia, María, Susana, Veramendi, Vilma, Rudy. Muy bien. Buenas noches a las chicas de la puntualidad. Son las reinas de la puntualidad, como le digo yo a mis estudiantes, a mis niños, a los niños de la escuela, ¿no? Llegaron los reyes de la puntualidad, las reinas de la puntualidad. Me van a disculpar. También el corre y corre de llegar, Lima se ha vuelto una ciudad caótica. Todo están arreglando, todo están modernizando, según las autoridades, y el tráfico está terrible. Muy bien. Vamos a empezar esta noche con nuestra sección de aprendizaje, siendo las 6:35 de la tarde y habiéndoles dado la bienvenida. Bien, aquí en este grupo somos una gran cantidad de estudiantes. ¿Qué pasó? Solamente hay 17 estudiantes. Una de las normas de convivencia era la puntualidad y la cámara prendida. Lorenita es la única que está prendida su cámara. Gracias, Lorena, por hacerme sentir que estoy acompañada. Muy bien, vamos a empezar. Susanita también. Si no, voy a pensar que están echaditas en la cama, mirando el celular. Ahí está Rosita, está trabajando Rosita. Susanita ya va a llegar seguro a la casa. Ahí está Maribel, Rita, María, Sí. Bianca. Muy bien. Y de poco en poco seguro iremos prendiendo la cámara. Muy bien. La clase de hoy la vamos a entregar primero, como saben, a Dios. Sin Él no somos nada. Nosotras, maestras de inicial, siempre llenamos de mucha espiritualidad a nuestros niños al ingresar a la escuela. Siempre agradecemos a Dios, ¿no? Sea de la religión que fuese, siempre le damos las gracias. Por eso le vamos a decir esta noche. Una noche más llega a mi vida, por la que me place darte gracias por ella. Gracias, Señor, porque todo mi día transcurrió de acuerdo a tu propósito. Gracias, Padre, porque aún puedo respirar y alabarte. Gracias por mi familia, por todo lo que tengo. Danos salud, amor y paz, Señor. Renueva nuestras energías para así iniciar un nuevo capítulo el día de mañana. De tu mano, como siempre, me voy muy segura en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya le hemos dado a Dios lo que le corresponde, le hemos agradecido y que tome el control de esta clase. Y si estamos pasando alguna situación difícil, encomendémonos a Él. Aunque ustedes no lo crean, Él existe más allá de una imagen, ¿no? Él es todopoderoso, Él nos acompaña siempre. Muy bien, miren lo que les he traído el día de hoy. Es una pequeña introducción al tema de hoy. Es un copia y pega de un documento que me gustó. Me gustó porque nos cuenta cómo era la infancia en las décadas de los 70 y los 80. Quizás ustedes ni existían todavía, ni estaban en planes, o algunas, o no creo, en los 80 quizás habrán nacido algunas de ustedes, ¿no? Pero aquí tengo parte de la historia a nivel Latinoamérica, especialmente en México, porque en el Perú no hay muchos estudios acerca de la infancia, de cómo se fue originando los derechos en la infancia en nuestro país. Y miren qué bonito. Espero que puedan escuchar, espero que no estén haciendo otras actividades, con la esperanza de que estén muy atentas, porque ustedes se están formando profesionalmente para ser docentes de educación inicial. ¿Ya? Y dice, miren, escuchen, porque va a haber preguntas. Dice, la infancia que vivían los niños en el periodo transcurrido entre los años 60 y 80 era muy diferente a la que se experimentan hoy en día los niños. En este artículo se presentan algunos aspectos de cara a su comparación con la actualidad. La educación primaria se estudiaba todo el día, tenían clases mañana y tarde, incluso los sábados, e iban a almorzar a casa a veces con media hora de camino de cada uno de los 4 trayectos diarios. A ver, ¿alguien recuerda algo? ¿Alguna historia de papá y mamá que les haya contado? Hasta ahí vamos, ¿ah? Vayan recordando cómo era la educación antes de.
Ya. Dice que a ver, Maribel Andrade. Mis buenas noches. Le- Sí, a mí mi papá me contaba que él cuando iba al colegio, se iba a un colegio dirigido por curas, y Ujú. ese colegio, pues, del colegio que quedaba en el centro de Arequipa, porque mi papá es de Arequipa, a su casa era muy lejos. Entonces en ese tiempo ellos, en ese colegio había un comedor donde daban de comer a los mendigos, a la gente que no tenía recursos. Entonces mi papá tenía que comer ahí nada más para ir más empalmar sus clases que tenía de tarde también. Y eso es la experiencia de mi papá, mis. Qué bonito, muy bien. Entonces por ahí estamos recordando las historias de papá. Sosa Ávila. Sí, buenas noches. También mi mamá me contaba la historia que antes se iba tarde y mañana, pero también tenemos que tener bastante en cuenta que antes la población estudiantil era menos y ahora los colegios se usan doble turno. Bien. A ver, aquí Rogelia y María. Y terminamos en María. Rogelia y María. Buenas Rogelia. noches, Miss. Para contarle mi experiencia, bueno, yo donde estudiaba mi secundaria antes, ¿no? Tenía que irme a las 7 de la mañana, caminar 45 minutos y luego regresarme a la 1. Pero a veces yo tenía que cruzar un río, a veces cuando llovía, yo me tenía que quedar ahí hasta las 5 de la tarde, esperar que calmen las aguas para yo poder pasar, ¿no? Y recién almorzar. Son experiencias que uno recuerda siempre, ¿no? Y ahora ya para la educación ya hay muchas facilidades, ya hay movilidad, ya puedes irte, la economía ha mejorado y ya pues hay Ujú. muchas oportunidades hoy de poder estudiar, ¿no? Y darle la facilidad también a nuestros hijos. Muy bien, Rogelia, gracias. María, a ver, María. Mis buenas noches, compañeros, buenas noches. De misma forma, así como mencionan mis compañeras, yo también soy de una zona rural, ¿no? Y mis estudios primarios, secundarios fueron caminata a un distrito. Caminaba cargado mis víveres y en la tarde volvía también a mi casa, donde vivía estable mis padres. Así fue un sacrificio grande, ¿no? Ahora hay mucha facilidad, así como mencionan, mucha facilidad, así por virtual, así. Más antes no había esos, esos tipos de conocimientos, Ujú. y no se requería mucho dinero también. Todo de la casa, lo que sembrabas, llevabas para cocinas, para el alimento también, y Muy todo, bien. cocinar, lavar, todo era un sacrificio de uno mismo. Así fue mis estudios, gracias, Muy bien, María. Entonces ahora experiencia. seguimos. Muy bien, María. Muy bien las personas, las estudiantes que han participado. Ahora escuchen esta segunda parte. En la escuela había buenos y malos estudiantes. Unos alumnos acreditaban el curso y otros reprobaban. A pesar de eso, nadie iba a un psicólogo o un psicoterapeuta, si acaso se le ofrecía una hora de clases virtuales en casa. No se reconocía la existencia de alumnos superdotados, ni se hablaba de dislexia, de problemas de concentración o de hiperactividad. Quien no acreditaba el grado simplemente repetía el año y lo intentaba de nuevo al año siguiente. La escuela de los años 70 y 80 era diferente a la actualidad. Hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos entonces y ahora las clases. La metodología del aprendizaje, las nuevas tecnologías. En aquellas décadas, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección y la memorizaba. Y con eso ya valía, en definitiva, captaban datos, pero sin llegar a comprender o interiorizar. Los exámenes finales eran el único método de evaluación. El silencio era también un valor importante. Hablar en clase iba en contra del aprendizaje y el profesor apenas dialogaba con los alumnos. Además, la figura de este era excesivamente autoritaria. ¿Qué hemos entendido de esa pequeña lectura? Dos personitas necesitamos saber. María.
buenas noches compañeras. Es muy cierto, Miss, yo tengo una experiencia, yo he vivido ese momento, ¿no? Aquellos años cuando la educación era eh, muy triste realmente, ¿no? Es como recordar una historia que nunca podemos olvidar. Y yo en la primaria he estudiado, pues no en un lugar donde existía mucho el terrorismo, donde nosotros, yo especialmente, ¿no? Cuando estábamos en plena clase, escuchábamos pues los bombardeos, ¿no? Y nosotros asustados gritábamos, los profesores nos metían debajo de las carpetas y casi no teníamos pues ese horario como hoy la educación, ¿no? Es todo la hora es estudiar, pero antes no, Miss, antes vivíamos en terror, ¿no? Yo la primaria lo estudié así, lo pasé así, un mundo de miedo, de temor. Ya nuestros padres casi no nos querían mandar al colegio porque pensaban que algo nos va a pasar. Pues yo te estoy hablando, pues yo soy del 78, cuando estudié la primaria, yo me recuerdo muy bien que hasta hoy no me la puedo olvidar, es como algo tener, ¿no? Psicológicamente no se puede olvidar y ese tema, lo que está el día de hoy, me hace recordar muchísimo, en que ahora la educación es muy distinta, quizás por eso no hayamos podido estudiar, yo al menos no estudié, ahora vivo acá en Loreto, no soy de Loreto, soy de la región San Martín, e incluso por ese caso vino la familia por acá. Y ahora pues estudiando me siento muy contenta y feliz de estudiar, tener esa garantía de poder estudiar a la distancia. Sí, esa es una experiencia que yo he Muy tenido, bien, cuando estaba en mi primaria. Sí, muy mi bien, cita. María. Muy bien, María. Indira. Buenas noches, buenas noches con todos. Bueno, según lo que puedo entender de la lectura, es que la educación más que nada, anteriormente, en años anteriores, era como que más, por decirlo así, muy importante, ¿no? Que hacían que eso se respetara, ¿no? Sobre todo las normas, las reglas. Y, por ejemplo, entendí también de que los niños si tenían, por ejemplo, que ellos repetían, en caso de que no aprobaran el curso, repetían automáticamente, ¿no? Y también acerca de, por ejemplo, no había psicólogos, como dicen, ¿no? Y ahora, hoy en día, podemos ver que hay así, por ejemplo, algunos tipos de problemas como la terapia de lenguaje en los niños, la dislexia que se puede notar, ¿no? Y nosotros, hoy en día ha cambiado mucho la educación porque ahora, por ejemplo, normalmente también no se dice que los maestros eran quienes, por ejemplo, si algún niño se equivocaba, le corregían, ¿no? Y hoy en día a veces cuando uno les corrige como que les parece mal también para los papás, y no, y muchas veces nos evitamos esas cosas, ¿no? Para no entrar en problemas con los papás, ¿no? Pero siempre es bueno que también los niños tengan ese pensamiento de que la educación es una base muy importante, sobre todo porque a través de ello se van formando, van creciendo y que también les ayuda mucho en su formación. Gracias. Muy bien, Maribel, por favor. Bien, bueno, lo que he entendido a mí de la lectura y también por lo que mi papá me ha contado, ¿no? Ese tiempo era muy estricto, los profesores, todos eran muy estrictos y también básicamente la educación era memorística, porque por ejemplo a mi papá lo mandaban, a todos sus alumnos mandaban a que copien todo el libro coquito, entero, de principio a fin, tenían que presentarlo, y si no lo presentaban, entonces desaprobaban o no ingresaban a primer grado, porque eso era como una preparación para entrar a primer grado. Y si no hacían ese libro completo, no lo presentaban, no podían entrar a primer grado. Y entonces los padres les daban autorización también a los maestros también de poder infligir sanciones violentas, ¿no? En los niños, por ejemplo, si no cumplían la tarea o si se portaban mal, los maestros tenían la autoridad de poder darles un palmatazo en las piernas o en la mano,
¿no? Y no pasaba nada, los papás no reclamaban nada, porque ellos eran los que autorizaban eso. Y también, por ejemplo, los alumnos que eran más destacados, los que sí hacían todo tal cual como el profesor lo decía, entonces ellos se sentaban en la parte de adelante del aula, y los demás se sentaban atrás. Eso significaba que los que estaban adelante eran, por decirlo así, más inteligentes, y los que estaban atrás pues eran los que no tenían un promedio muy alto en sus notas, ¿no? Eso es todo, Miss. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Vamos a terminar en Rosario. En Rosario, por favor. Yo creo que antes, a pesar de que nuestros padres no tenían mucha educación, por bueno, en mi caso, mi madre lo más hasta tercero de primaria. Eran unos padres que se sentaban con nosotros a enseñarnos, nos corregían. Ahora la educación es diferente. Tú le das quejas a un padre, te dice no tienes derecho a esto, no tienes derecho a nada, no tienes derecho a nada, o lo otro. Es que estamos en una educación que se ha perdido, lo más hay derecho y no deber de parte de padres y alumnos. Nos quitan bastante autoridad ahora. Muy bien. Tienes mucha razón. Entonces, miren, ustedes ahorita están analizando esta lectura porque vamos a llegar al punto de lo que hoy de lo que se trata hoy la clase. Ahora voy a leerles este tercer y último párrafo. En este sentido, la relación entre familias y profesores también ha cambiado. Si antes un padre era llamado a tutoría, implicaba que el alumno recibía reprimienda doble en el colegio y en casa. Ahora, algunos que van a una reunión con el tutor difícilmente aceptan las críticas hacia sus hijos. Ahora la educación es más participativa y práctica. El docente y el alumno son dos actores que están en un mismo nivel. El educador ya no se impone tanto y el estudiante ha pasado de ser un objeto pasivo a un sujeto activo. Se promueve su participación, su motivación y se le incentiva. Con respecto a los materiales, antiguamente el cuaderno, el libro y el lápiz eran herramientas fundamentales. El profesor llevaba clases, maquetas, mapas, el maniquí del cuerpo humano, carteles con gráficos que pretendía mostrar al alumno. Ahora los docentes cuentan con aulas virtuales en las que las pizarras electrónicas han sustituido al pizarrón al gis, o sea, el plumón o la tiza, y en ella se proyecta todo tipo de contenido directamente desde el ordenador. La tecnología es el gran aliado en de la formación, tanto como fuera o dentro del colegio. En las décadas del 70 y 80, para investigar sobre cualquier tema, se tenía que ir a una biblioteca y solicitar los libros que se necesitaba. Ahora Google tiene la respuesta a cada duda. Y probablemente los niños de hoy se pregunten cómo sería posible vivir sin dispositivos digitales. Entonces, en esta última parte, ya algunas se adelantaron en sus apreciaciones, ¿verdad? ¿De qué se trata la clase de hoy? Y miren, sigue. En su tiempo libre, los niños de la década de los 70 jugaban algunos de estos juegos seguros que has oído hablar de ellos: la rayuela, las canicas, la cometa, la matraca, trompo o peonza, yoyo, muñecas de trapo. En los 80 se jugaba a los tazos, el avioncito, los caballeros del zodiaco, el resorte, la garra del león, los Thundercats, etcétera. En la década de los 70, el Congreso mexicano aprobó dos decretos que incidían en la igualdad jurídica de la mujer. A nivel internacional se promulga la Carta de las Naciones Unidas, dirigida a procurar la igualdad, así como no a la discriminación por razón de sexo. También se vivió la entrada de muchas mujeres en la fuerza de trabajo. Los niños en los 80 son parte de la generación 10 y parte del millennials, pues crecieron con el cambio del siglo. Quienes nacieron esa década del 80 alcanzaron a jugar en las calles, a usar lápiz y papel, pero también descubrieron los beneficios de la tecnología. Ya, todo ello está aquí esta noche presentado a ustedes. Lo he cogido de un artículo, de un artículo mexicano, de cómo era la infancia o la vida escolar en estas décadas. Lo más resaltante, dice aquí, que los niños eran seres no activos, eran seres pasivos, porque el que tenía la razón y dictaba las clases era el docente y nadie podía hablar o participar. Las tareas eran netamente, dice el artículo, memorísticos, ¿no? Nadie trabajaba el pensamiento crítico, ni reflexivo, ni creativo, ¿no? Todo era
decir de paporreta, al revés, y al derecho la tabla de multiplicar, la tabla periódica, etc. de actividades, ¿no? Además señala este artículo que las mujeres no tenían derecho como los varones, ¿no? Ya en los 80 se promulga el derecho o la igualdad a la mujer dentro de la sociedad. Entonces también señala que el niño no era un ser participativo, no tenía mucha, ¿cómo se podría decir? Mucha relevancia sus opiniones, ¿no? Era el silencio, cállate, primero hablo yo, ¿quién habla aquí? Soy el maestro, o en la mesa no hablan los niños, solamente habla papá o mamá. Y inclusive hasta mamá no hablaba, sino el papá. Entonces, el tema de hoy es, vamos a ver ahorita qué será. ¿Qué imagen ve, qué imagen, de esta imagen, qué podrían decirme, contarme? A ver, ¿quién me podría contar algo de esta imagen? Los deberes y derechos. Deberes y derechos, ¿ya? ¿Alguien más? Voy recogiendo saberes previos y así se empieza siempre una clase. A ver, Falta de comunicación, ¿cómo? falta de comunicación Falta entre de, muy bien, falta de comunicación. Derecho a expresarse, Miss. Derecho a expresarse, ¿ya? ¿Qué Hay pasa? una falta de interacción, Miss, entre los padres y los hijos. Falta de interacción entre padres, Falta de confianza, Miss. falta de confianza, falta de confianza. Muy bien. Bien. Desigualdad en derecho, mis. Muy bien, desigualdad, me dice acá la compañera, desigualdad entre los derechos del adulto y los niños, ¿no? Falta de atención también, Miss. Escuchar, saber escuchar al niño o a Ujú. los hijos. Falta de atención. Muy bien, interesantes sus respuestas. Y se dan cuenta que lo que ustedes me han comentado tiene relación con la lectura que hemos hecho, ¿no? Aquí observamos a dos adultos hablando, discutiendo sobre un tema y el niño no pertenece a esa conversación. O sea, no es parte de. Quizás no están discutiendo, sino están hablando, ¿no? Pero así estén discutiendo o hablando, el niño no es parte de la conversación, porque son los adultos los que deciden o toman decisiones sobre algún tema en particular. Ahora, observemos aquí. ¿Qué opinamos respecto ahora a esta imagen? Hay una comunicación activa, Miss. Una escucha activa, perdón. Bien, Yanali, comunicación activa. A ver, ¿y qué más? Una sana convivencia, Miss. Sana convivencia. libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Ya? ¿Algo más? Interacción, Miss. Interacción. Muy bien. Ay, muy bien. Convivencia, interacción. Ya, muy bien. La convivencia, interacción, excelente. Aquí, hasta ahí vamos a dejar. Entonces, esta lámina difiere mucho de esta de aquí, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la historia hemos visto que los niños no tenían mucha oportunidad de participar. A pesar que estaban dentro de una escuela, tampoco tenían mucha oportunidad. Y hoy en la actualidad, muchas veces, por favor, no sé de quién es, María, apaga tu audio, hijita. Ah, está interrumpiendo. Muy bien, gracias, Mari. Como vemos en esta lámina, en esta actualidad, también muchos niños no tienen la oportunidad de participar en el diálogo, en la conversación o en las soluciones de algún problema que los adultos tengan en el hogar. Pero esta es una situación muy distinta. Dime, Doris.
Profesora, buenas noches. Algo de ello me pasó a mí la semana pasada porque estuve en el aula llevando a cabo con los padres la entrevista después de haber terminado ya las primeras semanas de clase con los niños y precisamente una de las preguntas que teníamos era la forma de los niños, cómo era la relación de los niños con sus padres en las conversaciones. Y Ujú. me causó admiración cuando la mamá, y es una mamá joven, muy joven, y me dice, cuando mi esposo y yo estamos conversando, él tiene que estar callado, refiriéndose a su niño. Y si yo le pregunté, ¿y cómo son las relaciones? Porque estábamos en la competencia de construir su identidad, ¿no? Y la pregunta era si él se relacionaba en la familia, si él participaba. Y la respuesta de la mamá fue, si le damos la oportunidad para que él hable sus palabras, él puede hablar. Entonces, yo pienso de que, si bien es cierto, estamos avanzando en esta parte, pero no estamos avanzando de manera total, ¿no? Muchos todavía de aquellas personas que han sido educadas bajo estos criterios, bajo estas formas tan cerradas, todavía mantienen esto de que si yo adulto tengo la razón, yo adulto hago y deshago y bueno, si yo decido que tú como niño participes está bien y si no, no. Y entonces allí todavía tenemos mucho por trabajar pero esto nosotros lo vamos fortaleciendo en las aulas cuando les damos a los pequeños la oportunidad de que ellos hablen, opinen, deliberen, en fin, tantas cosas que nosotros podemos apoyar y en nosotras, mis, cambiar esta actitud que también a veces nosotras arraigamos porque ha sido parte seguramente de tantos años, ¿no? De esta, entre comillas, manera de comunicación. Eso quería comentar, mis Muy manos. bien, Doris. Entonces, Doris nos está contando la experiencia de la evaluación o entrevista al padre de familia, ¿no? En la entrevista al padre de familia se hace varias preguntas en relación a las competencias que se desarrollan en el currículum. O sea, en una de esas preguntas está desarrollando la competencia, seguro convive y participa democráticamente. Y en este convive hay desempeños donde dice si se identifica dentro de una familia, se identifica dentro de una sociedad, es parte de una sociedad, las relaciones entre interpersonales con la comunidad, con su grupo de compañeros, etc., de desempeños que se tienen que ir desarrollando. Entonces, en una de ellas, seguro que hay una pregunta que dice, ¿cómo se relaciona usted con su niño? Entonces, algunos padres van a responder conversando, jugamos y conversamos, le leo un cuento y conversamos sobre el tema, etc. de respuestas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que el papá se comunique de esa manera, pero lo que nos dice Doris también, que muchos de los padres de familia que son un poquito más mayores, todavía tienen bien arraigado la forma como han sido criados y creen que conviene aún seguir criando de la misma manera a vuestros niños, ¿no? A sus niños. Posiblemente todavía existan esos casos. Entonces, lo que dice Doris es muy bien cierto. Esta noche vamos a hablar, y con todo lo que ustedes han respondido a lo largo de esta primera parte, esta noche vamos a hablar acerca de la participación del niño en la escuela y en la sociedad. ¿Cómo participan nuestros niños hoy en día en las escuelas? ¿Cómo participan en la comunidad? ¿Cómo participan en la sociedad? ¿Cómo participan en la familia? De eso se trata el tema de hoy. Esta imagen es contraria a esta imagen, ¿verdad? Aquí vemos a un niño que participa de manera muy natural y espontánea frente a sus compañeros, que no se siente presionado por la mirada del resto, que hay un maestro que se está comportando igual que un niño, ¿no? Está escuchando atento la respuesta. Y es muy importante saber escuchar. Por eso les doy mucho tiempo a ustedes para que puedan analizar y expresar sus ideas, porque solamente cuando expresamos nuestras ideas vamos desarrollando sinapsis en nuestro cerebro. Porque tenemos una idea, la procesamos y la convertimos a un lenguaje oral. Y vamos desarrollando sinapsis en el cerebro y vamos desarrollando nuestra inteligencia. Muy bien.
Entonces vamos a empezar con el tema de esta noche, con esto, con esta frasecita de Roger Hart. La participación es la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y o a la vida de la comunidad en el que uno vive. Pues es la capacidad de expresar decisiones. Eso es participar. Pero esas decisiones que yo voy a expresar deben ser reconocidas por un entorno social, por mi comunidad, por mi familia. ¿No? No es que participe y nadie le haga caso a las ideas o las opiniones que va a vertir. Expresa una idea para que esta sea reconocida y esta idea tenga una afectación en su vida propia y en su vida en la comunidad. Entonces, vamos aquí. ¿Qué es la participación infantil? Según la Convención de los Derechos del Niño. Bien grandota. La participación infantil es un derecho que tienen todos los niños, niñas y jóvenes y que está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es el tratado internacional más ratificado de la historia y recoge los derechos humanos inherentes a las personas menores de 18 años. O sea, participar hoy en día es un derecho. La docente que no deja participar a su estudiante y ella es la que habla más, la que decide por qué no, para que no malogren el salón, no los deja participar. No solamente es participar con la voz o participar con sus ideas, sino es participar también manualmente. Entonces, nosotras, las docentes, tenemos que dar ese espacio a nuestros estudiantes para que ellos puedan participar desde que empieza una sesión de aprendizaje hasta que culmine la sesión de aprendizaje. Entonces, esa canción famosa, llamemos al silencio, ya no existe por eso. O todos en su sitio calladitos, pónganse un cierre en la boca, póngase goma en la boca, ya no existe esa canción. Por ello mismo, porque tenemos que respetar que ellos participen desde la edad que ellos tienen, desde su punto de vista. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos derechos que señala la Convención sobre los Derechos del Niño? A ver, vamos a darle el pase, vamos a hacer así. Aquí está Yanali, ¿no? Yanali, a ver, lea por favor el artículo 12. Y voy a llamar al azar, vamos a ver si están en clase, ¿ya? Artículo 12, por Muy Buenas favor, Yanali. noches, compañeras, buenas noches. Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12. Derecho a opinar. Los niños tienen derecho a opinar y a que esta opinión sea tenida en cuenta en relación a su edad y madurez, cuando los adultos vayan a tomar una decisión que les afecte. Muy bien. Aquí, Rita, artículo 13. Rita, artículo 13. Rita, Sí, Miss, le escucho. artículo 13. Derecho a buscar y realizar información. Los niños tienen derecho a expresar libremente y sus opiniones, a escribir y difundir informaciones y ideas de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los derechos de otras personas. Muy bien. Flor Aredo, artículo 14. Mis buenas noches. Hola, Florcita. Ya. Artículo 14. Derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento. Las autoridades deben respetar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, pudiendo ser aconsejados por personas cercanas a su entorno. Muy bien. Magali Antaurco. Magali, Sí, buenas artículo noches. 15. Buenas noches, Miss. Hola, hija, artículo Ya, 15. artículo 15. Derecho a la libertad de asociación. Los niños pueden asociarse libremente
crear asociaciones y reunirse pacíficamente con otros chicos y chicas. Siempre que estas actividades no vayan en contra de los derechos de otras personas. Gracias, Miss. Muy bien. Rudy, artículo 17. Rudy. Hola, Rudy. Buenas Lilia. noches, profesora. Buenas Ahí noches, está profesora. Rudy. Muy bien, buenas noches. Profesora, estoy en mi trabajo. Ya, artículo 17, Rudy. Ya, profesora. Artículo 17. Derecho al acceso a una información adecuada. Los niños tienen derecho a recibir información a través de los libros, los periódicos, la radio, la televisión, internet, en especial la información que sea importante para su bienestar y desarrollo. Las personas adultas cuidarán de que esta información sea adecuada. Muy bien, Gracias, hija. Gracias. Carly, coméntenos el artículo 12. Coméntenos, Carly. Apagamos el audio, no sé quién está prendiendo su audio. A ver, vamos a identificar. Carly, coméntenos el artículo 12. Carly, ¿está presente? Leti. Leti, coméntenos el artículo 14, Leti. Lubdi, coméntenos el artículo 12, derecho a opinar. Lubdi, creo que se ha ido la señal. A ver, Ivo, ¿puede comentarnos el artículo 12? Mixita, buenas noches. Buenas noches, Ivo. Miss, el artículo 12, o sea, dice que los niños tienen derecho a opinar, ¿no? Nosotros como docentes, futuras docentes, este, tenemos que siempre dar su espacio a nuestros niños para que ellos libremente opinen sobre ya sea de la clase o de algún tema. Ellos son libres a opinar, ¿no? Y su opinión es bienvenido para nosotros. Muy bien, estaba atenta. María Briceño, coméntenos el artículo 14. María Briceños. María Briceño a las 2, voy apuntando mejor. Miss, sí la Ah, escucho. Artículo 14, hijita. A Miss, este, tenemos, los niños y las niñas tienen derecho, ¿A qué tienen este, derecho, hijita? derecho a la religión, pensamiento, todo, ¿no? Todos, sin discriminación a ninguna, ¿no? Todos tenemos derecho, sin discriminación a raza, sea idioma, eso me entiendo. Muy bien. Yanina, el artículo 17, hijita. ¿Cuál es su comentario? Yanina, Sí, mi buenas noches. Bueno, esto nos quiere decir que los niños tienen derecho bueno, yo me imagino a recibir libros, ¿no? Que manda desde el Estado para que puedan informarse a través de ellos, ¿no? También al derecho a la televisión, a la información de la radio, del internet, ¿no? Pero siempre en un uso adecuado, ¿no? De forma adecuada, como dice, ¿no? muy Que las personas, nosotros los adultos tenemos que estar al tanto de eso, ¿no? O sea, siempre supervisándolos, ¿no? Ujú. Para Muy esa bien. información. Muy bien. Entonces, ahora sí les agarré desprevenida. Entonces, ahí me he dado cuenta, sacando un diagnóstico, que muchos de los estudiantes solamente entran, ingresan y ya no participan. Tienen que estar atentas para su propia formación.
Para su propia formación como docentes, falta muy poco, ya están en el sexto ciclo, falta la mitad de la carrera y se hacen acreedoras a un título profesional. Muy bien, entonces esta noche también les he querido compartir con ustedes cuáles son los artículos que se tienen que se tienen que respetar de sobremanera en relación a nuestros niños. Por ejemplo, el derecho a opinar en un aula. Cuando uno trabaja un proyecto de aprendizaje, digamos, sobre las hormiguitas que encontraron en el jardín, y viene un niño y dice, Miss, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene ojitos? Y la Miss le da la explicación. Y los niños deciden trabajar un proyecto, pero la Miss ya no dice, el proyecto se va a llamar Las Hormiguitas Trabajadoras, sino la Miss propone, en una plenaria o en la asamblea les propone cuál sería el título del proyecto y los niños van creando o van deliberando sus ideas entre compañeritos para decidir cuáles podrían ser los títulos. Tienen dos o tres títulos y los niños opinan cuál de ellos merecería llamarse su proyecto. ¿Qué hacen luego? Hacen una votación. La Miss coloca en la pizarra los tres títulos elegidos y coloca a los costados en palotes la cantidad de niños que voten por cada título. Finalmente es elegido el título con los palotes que tenga mayor cantidad. Entonces, ese es el derecho ¿a qué? Derecho a su opinión, derecho a respetar sus ideas. Entonces, por eso la educación hoy en día se hace mucho más activa, con la participación de los niños. Antiguamente, ¿hace cuánto le digo? Hace 10 años, 12 años, la docente era la que colocaba los títulos a los proyectos de aprendizaje. Y ni siquiera se trabajaba proyectos, sino se trabajaban unidades de aprendizaje. Las docentes elegíamos los temas que se iban a dictar en el año. A ellos le llamábamos los temas generadores. Mensualmente elegíamos un tema, por ejemplo, los medios de comunicación, y las que han estudiado iniciales hace muchos años atrás, 15 años, 16 años, que sean muy jovencitas, han trabajado estos temas que son muy conocidos, ¿no? Los medios de transporte, los trabajadores de la comunidad, mi familia, mi cuerpo humano, y así vamos trabajando en cada mes. Pero la elección lo hacíamos nosotras, las docentes, no el estudiante. Hoy en día no es así. Nosotros permitimos que nuestros estudiantes participen de manera activa en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Refrendados en qué? En la Convención sobre los Derechos del Niño. Ahora, este derecho al acceso a la información adecuada, al acceso a una información adecuada es la que se está violentando últimamente. Los padres trabajan todo el día, mamá y papá, y los niños utilizan con mucha facilidad la tecnología. Niños pequeños, menores de 6 años, utilizan la tecnología con facilidad. Ven televisión sin compañía de un adulto, obtienen información de la tele que no les corresponde. Utilizan el celular mientras mamá y papá trabajan para que se vaya divirtiendo. Obtienen información que no les corresponde a su edad, ¿no? Hay mucha información que no responde a su edad, a su madurez y no hay quien los acompañe. Y esa situación es violentar su derecho. Puedes recibir información, pero tiene que estar acompañada de una persona adulta para que pueda explicar sobre alguna información tergiversada. El no hacerlo es violar su derecho. Tengamos mucho cuidado con nuestros niños, ¿no? Familiares, no sé, sobrinos, que están haciendo de esta información un festín. Por eso es que los niños en los iniciales ya no bailan la música folclórica de sus tierras, ¿no? Se han alienado totalmente niños muy pequeñitos, bailan perreo, bailan reggaetón, bailan una serie de cosas porque la información les llega con facilidad y se va tergiversando su mente. Van escuchando Magali y las noticias de la farándula, ¿no? Y ellos se las saben todas. Van escuchando noticias terroríficas de las 10, 11 de la noche, donde murió tal persona, y ellos manejan la información. Esa situación está violentando su derecho a tener una información adecuada a su edad. Entonces, este artículo 17 hay que tener muchísimo cuidado, chicas, ¿ya? Hay que hablar a los papás, hay que hacerles conocer que estos derechos existen.
Entonces, la participación, ¿qué es? Es uno de los elementos más relevantes y de consideración primordial para asegurar el respeto de las opiniones de los niños y las niñas. Plantea que todos los niños y niñas adolescentes tienen derecho a ocupar un papel activo, eso es lo que les decía, ¿no? Un papel activo en su entorno, un papel activo en su familia. Hoy vamos a salir a comer familia. Y el niño pequeñito dice, mamá, ¿podría hacer pizza? No, 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 porque el papá dice pollo. Ya, ya, pollo, se quedó, se acabó. Y el niño se va, acepta porque es rico, pero en su corazón, en su pensamiento, él tenía una idea. Lo que tendría que hacer el adulto, ¿qué es? Bueno, tu idea es muy valiosa, hijo. ¿Qué te parece si para la próxima semana o para el próximo mes que viene comemos pizza? O sea, le doy una respuesta a su opinión. No lo dejo en el aire, no lo dejo que se humille. Prácticamente se humilla el niño, ¿no? Porque tiene una idea tan bonita o tan valiosa que no es aceptado, no es escuchada por el adulto. Entonces, hoy en día nuestros niños desde el hogar ocupan un papel muy activo. Además, el uso de este derecho permite el cumplimiento de otros derechos. Si no lo dejo participar, sus otros derechos también van a ser menoscabados. La participación infantil supone colaborar, aportar y cooperar para el progreso común, así como generar en los niños y niñas y jóvenes confianza en sí mismo y un principio de iniciativa. Mientras participen más en una clase, en una sesión de aprendizaje, los resultados van a ser más fabulosos, ¿verdad? Por ejemplo, el proyecto de las hormiguitas. Niños y niñas, ¿cómo podríamos hacer un hormiguero? Si solamente participan tres o dos, el hormiguero va a salir así chiquito. No va a haber más ideas. Pero si permitimos que todos los niños participen ¿no? De sus ideas, sus opiniones, lluvia de ideas, entonces el proyecto del hormiguero va a ser mucho más grande, porque uno dirá, le ponemos a la hormiga mamá, a la hormiga papá, a la hormiga reina, le ponemos, no sé, las plantitas, el azúcar y no sé, todos dan ideas, entonces los proyectos se hacen mucho más grande. Igual en casa, si permitimos que participen en la conversación de papá y mamá, el hijo mayor, el hijo menor, el hijo chiquito y todos los hijos, entonces, el proyecto que ellos tienen como familia se va a hacer mucho más grande y más gratificante. Entonces, la cooperación permite progreso, permite mejores resultados. Por otra parte, la participación infantil ubica a los niños y niñas como sujetos sociales con la capacidad de expresar sus ideas y opiniones. Yo recuerdo mucho que después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros niños quedaron desvalidos. No tenían papá porque murieron en la guerra. Las viudas se fueron a trabajar a las fábricas y los niños quedaban en el desamparo en sus hogares. No tenían con quienes jugar, con quienes hablar. Entonces se crearon las primeras escuelas después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, donde se lleva a los niños a un espacio o aulas de bancas y sobre bancas de 150, 200 niños por aula. Y todas las actividades eran no participativas, eran memorísticas. Más adelante se va creando las escuelas, pero con menos cantidades de niños, y se va dando cuenta el adulto que el niño también tiene conciencia, que el niño también tiene inteligencia, que el niño también tiene cerebro, que el niño también puede expresar sus ideas. Entonces se crean los primeros kindergarten, ¿no? Se crean los primeros kindergarten dándole opción al niño de que pueda ya entablar con su entorno y hacer algunas actividades lúdicas con otro grupo de niños y puedan participar de manera oral. Y esto se ha ido mejorando a lo largo de los años. Hoy en día los niños participan activamente desde las actividades permanentes. ¿Quién vino hoy? María. ¿Quién no vino? Juancito. Entonces, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos no vinieron? Todos participan. Las que tienen experiencia ahorita en aula. Es lo que pasa, ¿verdad? Luego dice la maestra, muy bien, ahora nos toca ir a los juegos libres. ¿A qué juego decía así María? ¿Con quién quisieras ir? Con Pedrito. Muy bien, entonces vamos a los juegos libres. ¿Y a qué van a jugar a esto? La maestra no decide a qué van a jugar. Ellos son los que dicen qué van a armar, qué van a construir.
Y termina la hora del juego libre y la maestra dice, vamos a ver nuestra línea del tiempo. Llegó la hora de nuestra actividad de aprendizaje. ¿Adivinen qué? Hoy nuestro propósito es agrupar diferentes materiales de nuestra aula. Y los niños dicen cuáles serían esas cosas que podrían agrupar. Y la maestra pregunta, ¿cómo podrían agrupar? No dice, lo van a agrupar así. Ella no dice, lo van a agrupar así, van a cortar esta figurita, lo van a pegar aquí. No dice. Ella dice, ¿cómo lo podríamos agrupar? ¿En qué cajitas podríamos agrupar? Cuando ya tengamos la agrupación, ¿a dónde lo podríamos llevar? ¿Les gustaría luego dibujar lo que agruparon? ¿Por qué? Entonces, la maestra ya nos dice, acá está la hoja, encierren todos los que son triángulos, todos los que son círculos. No, ahora recorten todas las figuritas y luego coloquen en esta canastita, en esta bolsita, en esta cuerdita las figuritas. No dice eso, ¿verdad? Sino la maestra trabaja ya casi en base a preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque está permitiendo así que se dé ese derecho a la participación del niño desde temprana edad. ¿Hasta ahí vamos? ¿Estamos? ¿Quién quisiera contar para Quisiera mí? contar. A ver, Nilda, quiero que quiere hablar algo. ¿Nos quiere comentar algo, Nilda? Nilda, Sí, profesora, a muy ver, buenas hijita, noches. cuéntanos, Nilda, tu voz importa. Estoy escuchando, estoy anotando, pero voy a aportar algo, profesora. Hoy en día, profesora, es muy importante que nuestros niños participen y que nos dé sus ideas. Como dice usted en mi práctica también, ellos descubren las cosas y participan unos y otros y nosotros respetamos su decisión, profesora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna experiencia? Dice además que Roger Hart nos dice, ¿no? Que la participación es el medio para construir la democracia y es una norma que permite medir la fortaleza. Qué bonito. ¿Quién quiere comentar cómo lo entiende? Porque eso es lo que hacemos también en clase, cuando hablamos y conversamos con los niños. ¿Quiénes quieren participar? ¿Quiénes han entendido qué es lo que quería la Caperucita Roja hacer? ¿Quiénes han entendido por qué el lobo siempre está persiguiendo a la Caperucita Roja? A ver, coméntenme, cuéntenme. Y dejamos volar su imaginación para desarrollar su pensamiento creativo. No decimos, chicos, ya terminó el cuento. Y entonces, ¿quiénes son los personajes del cuento? Ta, 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 ta. Muy bien, bravo. Ahora dibujen y pinten. No, dibujar y pintar es una actividad muy fácil, pero pensar es una actividad un poco compleja. Entonces, aquí, ¿de quién de manera creativa podría expresar desde su punto de vista qué dice, es el medio para construir la democracia y es una norma que permite medir su fortaleza, la participación? ¿Por qué es un medio para construir la democracia? Buenas noches, Hola, Jennifer. Lo que yo he entendido, bueno, sabemos que quizás hace muchos años atrás los docentes, como nos comunica usted, ¿no? Ellos eran que daban el tema y todos los alumnos calladitos, ¿no? También eh, indagando así por adultos mayores ya que han estado estudiando años atrás. eh, bueno, ese era prácticamente en todos los colegios, ¿no? Incluso hasta niños de inicial prácticamente no era muy importante, ¿no? Solo se iban de frente a lo que era primer grado, sin saber ¿Mm? leer, ni escribir, ni agarrar lápiz, nada de nada.
de frente a lo que es escritura. Muy bien. Entonces, igual, la misma rutina era mi. Entonces, sabemos que hoy en día la confianza en los niños es muy importante. Como dice acá, en el medio de construir la democracia. Cuando nosotros ayudamos a los niños a que ellos se puedan comunicar, ¿no? Puedan participar, no solamente le damos la fortaleza, sino que ellos mismos agarren confianza en sí mismos, que es lo bueno, si es que se equivocan, está bien, ¿no? Y si es que lo hacen bien, sigue siendo bien, ¿no? Entonces, de los errores uno aprende. Entonces, así le enseñamos desde pequeños a los niños mis a que ellos sigan estudiando, sigan indagando, sigan preguntando para que de aquellos errores no, como dice, no se lo vuelva a cometer y sigan practicando y lo sigan haciendo y lo sigan sin miedo a que la amiga diga, esto está mal o así no es, ¿no? Entonces, y sí he escuchado Mrs. Smith, de cuando he hecho mis prácticas que a veces decía así, no, así no es, ¿no? No, hazlo así. O a veces ese del silencio, ¿no? Entonces, a veces es bueno estar siempre actualizada, ¿no? A veces mis más antiguas, como quizás no se capacitan, quizá constante, entonces no están al tanto de todo esto lo que usted nos está comentando, ¿no, Miss? Muy Gracias. bien, gracias, hija. Indira. Bueno, creo que la participación de los niños es muy importante, ya que cada uno de ellos tiene diferentes opiniones y creo que también es necesario conocer lo que ellos piensan a través de lo que ellos puedan expresarse y de esa manera también les ayuda a tener más confianza, más seguridad en ellos mismos para que puedan seguir participando y de esa manera también el docente les puede ayudar motivándoles para que sigan participando en clases. Muy bien, gracias, Indira. María, creo que decía. Miss, A ver, María. Ya. María, parece que el audio, ¿no? María Clenit. Muy bien. Parece que su internet de María está un poco mal. Muy bien, chicas. ¿Por qué la participación es un medio para construir la democracia? Cuando vamos a elegir a un presidente, todos nosotros tenemos derecho a participar. Participamos no de forma oral, el día de las elecciones no vamos de forma oral a decir yo voto por tal, sino nuestra conciencia nos dicta marcar por alguien. Pero eso también es participar. Nos da la oportunidad de ir y elegir a alguien. Y esta participación permite la construcción de la democracia. Por favor, apague su micrófono. ¿Quién creen que es? A ver. Ya está. María Clemila, María, Miss. María, apaga por favor tu micrófono, María. Ya, muy bien. Entonces, participar permite construir la democracia. Igual en la escuela. Elegimos de manera democrática el título del proyecto. Elegimos de manera democrática si salimos a pasear por el parque o nos damos una vuelta por el patio. Entonces, todos tenemos derecho a elegir lo que me convenga, ¿no? Pero así como tengo derecho a elegir, también tengo derecho a respetar la elección de mis compañeros y también a saber aceptar que cuando la mayoría vota, ese es el ganador. Así me cueste a mí, me cueste sufrimiento no haber sido elegido mi idea. Así me duela, yo tengo que saber aceptar. Entonces, la participación permite eso, construir una democracia. Cuando nosotros no permitimos participar de manera libre y espontánea, es en los países que son socialistas, ¿no? Donde tienen a un presidente por 35, 50 años porque no permiten la participación honesta, una participación libre y espontánea de sus ciudadanos. Entonces, no hay democracia. Se, aparentemente hacen las elecciones, hacen todo, pero no hay democracia. Entonces, a Dios gracias, nosotros vivimos en un país donde se practica la democracia.
Así digan que hay fraude, que no sé qué cuántas cosas y que pudiera haber, no sabemos nosotras, pero nos permiten ir a elegir. Y eso lo practicamos desde la escuela, ¿ya? Entonces, dejar hablar para hacer crecer los espacios y mecanismos de participación y no dejar sus opiniones aislados de nuestro entorno. Muy bien, ¿por quién vas a votar? Por Javier, excelente. Pero está viendo la maestra que está ganando Javier, pero prefiere que gane Pedro. Y aparentemente no escucha la última voz de un niño para que gane Javier, porque ella prefiere que gane Pedro. Aparentemente no escucha, se hace la de oído sordo y hace que gane su predilecto. ¿Cómo se siente ese niño? ¿Cómo se siente esa criatura? No me escuchó, dice, ¿no? Pero la Miss no me escuchó. Yo le dije, yo quería, pero la Miss no me quiere escuchar. ¿Han escuchado han sentido alguna vez esa versión de un niño? Es Se triste, ¿no? siente aislado, se siente Se siente frustrado. aislado, claro. Y su autoestima baja totalmente, porque él cree y le han hecho creer que su opinión no tiene mucha importancia, mucha validez. Hasta ustedes mismas cuando están dentro de una clase, así sea virtual, ¿tienen alguna opinión en el grupo que forman de trabajo? Por ejemplo, ahora que nosotros vamos a tener en mayo, yo empiezo siempre en mayo, después del mes, y tienen un trabajo de 10 12 personas, pero quieren decir, quieren expresar, pero hay una siempre que tiene la voz, ¿no? El de liderazgo, pero a veces el liderazgo no un liderazgo asertivo, no un liderazgo que impone, entonces no deja, no permite que la opinión de la compañera también merezca un poco de su tiempo. Quizás no es el adecuado, el más adecuado, la opinión o la parte que le tocó entregar como tarea. Pero para eso está el líder, ¿no? ¿Qué hace el líder? Muy bien, podríamos mejorar esto. Yo te escucho, no te preocupes, lo estamos escuchando. Sí, compañeras, hacerla sentir también importante. ¿Cómo se sienten ustedes cuando van a un lugar, a una ceremonia, no sé, una fiesta, un evento? Y te dejan de lado, ¿no? Porque no te escuchan, no te oyen. Uno se siente muy mal y tu autoestima baja por los pisos. En vez de sentirte feliz porque has participado de un evento tal, te vienes muy triste, ¿no? Entonces los seres humanos somos muy fáciles de fingir, pero nuestro corazón sufre. Pero los niños no saben fingir. Ellos expresan con facilidad su enojo, su tristeza, su alegría, su llanto. Entonces se van enojados. Y como son muy sinceros, le dicen a la mamá, la Miss no me escucha. Yo le dije y no me escucha. Y la mamá viene al día siguiente, dice mi hijo que usted no lo escucha. Y empieza la bronca. Entonces es importante escuchar a nuestros niños, tener un papelote gigante en la pared. A ver, vamos a escuchar. Juanita propone esto, Pedrito propone y escribir así te duelen las manos. Y ellos, a pesar que no saben ni leer, aunque sea te falte una letra, tú hazle sentir que su voz es importante. María dice tal. Y se sienten felices, el ego les crece. ¿Ya? Entonces, qué bonita y qué importante es permitir que nuestros alumnos participen desde la edad que tienen. ¿Por qué es importante o por qué es beneficioso que nuestros niños participen? Dice la franja de edad a la que va dirigida. Ya. Un beneficio, un beneficio de la participación infantil es que nos permite compartir oportunidades. Y además permite que haya trabajo en grupo. Y el trabajo en grupo es una oportunidad de demostrar capacidades y lograr objetivos comunes, ¿verdad? Tú formas grupos de trabajo, todos participan y todos brindan sus opiniones y es una oportunidad para generar un buen producto. Además, permite la participación, estimular sus energías frente al mundo como canal para explorar su identidad. En la adolescencia, la participación les permite consolidar su relación con la sociedad, ¿no? Cuando ya uno es adolescente, expresa sus ideas, participa, se siente muy feliz
y siente ese nexo de la relación con su comunidad, con su sociedad, porque se siente ya pues grande, capaz de aportar más ideas, más beneficiosas para su entorno, su comunidad o el lugar donde él asiste. Miren estas imágenes tan bonitas. Ustedes seguro, algunas que ya trabajan en el magisterio, así sea privado o nacional, han observado siempre o casi siempre esta forma de conversación. ¿Cómo se llama esta forma de conversación? ¿Qué La es? asamblea. Asamblea, Las mi. asambleas, ¿no? Las asambleas, que es una estrategia que dirige la docente. ¿Para qué? Para escuchar y ver a todos al mismo tiempo, ¿no? Se sientan en círculo o en semicírculo. ¿Con el fin de qué? De que la maestra esté a la altura del niño. Hay maestras pues, que ya son mayorcitas, se sientan sobre una silla, pero las maestras súper jóvenes, 28, 35, 40, 45 años, y las que también son mayores y tienen mucha plasticidad, se sientan en el piso. Y el niño se siente escuchado, se siente visto por la docente. No puede haber una asamblea donde la docente esté parada y conversando con los niños. Preferible es que esté en esta posición chiquitita junto con ellos y que esté muy atenta a las opiniones de los demás. Entonces, esta es una forma de participación desde el nivel inicial. Miren, consecuencias, esto me gustó, por eso lo puse aquí, miren. Consecuencias negativas de no participar. Dependencia. El niño depende del adulto para cualquier decisión, cuando no le dejamos participar. Mamá, así, Miss, así es, Miss, ¿está bien? ¿Verdad? ¿Han visto también eso? O ustedes mismos en la familia. Cuando no lo dejamos participar, el niño está dependiendo todo el día totalmente de mamá o de papá o del adulto que lo cuida. No está seguro, escasa iniciativa, no es capaz de guardar su ropita en la caja. Está todo tirado porque no tiene iniciativa. Nunca le permitieron participar diciéndole, por ejemplo, trae del mercado la fruta a la mamá y dice, hijo, vas guardando las frutas en la cajita tal, vas ordenando las verduras en el tal lugar. Entonces todo le hace a la mamá y no le permite participar. Y el día que no hay mamá y están solamente los hijos, llega la mamá amarga. ¿Por qué no guardaron fruta y no guardaron esto? Pero si nunca le enseñamos a participar. Entonces tienen escasa iniciativa. Pasividad, comodidad y conformismo, ¿no? No participa, entonces conformista. No le enseñaron. Es pasivo con sus ideas, bueno, le va y le viene. Falta de respuesta en situaciones críticas. No hay dinero en casa, ¿qué hacemos ahora? No tiene sentido crítico, no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, cómo resolver el problema. Inseguridad, baja estima personal, eso lo dijimos, ¿no? Baja autoestima personal. Reducción de la creatividad e imaginación si las actividades son dirigidas. No hay creatividad. ¿Cómo podrías hacer tú un castillo de Blancanieves? Aquí tienes todos los materiales y se cruza de brazos y empieza a llorar. No puedo y no sé y no puedo. ¿Y cómo terminaría el cuento de los tres chanchitos si el lobo no existiera en el cuento? No sabe qué decir. Le falta el pensamiento creativo. Estancamiento en el desarrollo personal y formativo. No sabe qué estudiar después que acaba quinto año y medio. Miedo a la libertad, a tomar decisiones, baja capacidad de comunicación, bajo aprendizaje de valores democráticos, baja creencia en la democracia, infancia como objeto no participativo, desconocimiento de derechos de expresión, invisibilidad social de la infancia. Miren las consecuencias negativas de la no participación. Si es que nosotros hacemos esta no participación desde las aulas de inicial, esto va a ser el fruto para nuestros jóvenes, para los que van a salir de la secundaria, para los que ya van a vivir en sociedad, porque desde muy pequeños no se les permitió participar. Y ahorita estarán pensando, uy, también mi hija es así, uy, mi hijo es así, yo también soy así muchas veces. ¿Por qué? Y se van ustedes escudriñando dónde fallaron, en qué etapa no te permitieron participar. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias positivas de la participación?
Mejora de capacidades y potencialidades personales. Mejora tu autonomía, tu decisión. No hay dinero en casa. Decido yo salir a vender que soy autónoma. No estoy esperando todavía que me diga mi esposo, no hay plata y ahora peleamos. No, no, yo busco las soluciones. Tengo ideas y salgo a hacer algo productivo que mejore la situación. La creatividad, la experimentación, capacidad de razonamiento y elección, aprendizaje de los errores. Estas son las personas resilientes. Las personas que aprendieron a participar desde muy pequeñas son personas muy resilientes. Silencio, disculpe mi perrito. Por ejemplo, no sé, se acabó el matrimonio, digamos. No se tiran a llorar 2 años, 3 años. Lloran un mes y suficiente. Son resilientes de aquello malo que vivieron, sacan las cosas positivas y vuelven a nacer. Esas son las personas resilientes. Como que reciclamos aquello que nos sirve y lo volvemos a darle vida útil. Eso mismo pasa en nosotros. Me botaron del trabajo, pero saco todo lo resiliente de mí, lo mejor que aprendí de ese trabajo para utilizarlo en otra situación y mejorar. Entonces, qué bonito esto, ¿no? Se aprende de los errores. Se configura una mayor personalidad, se fomenta el sentido crítico, se incrementan las relaciones personales y el intercambio de ideas. Aprendizaje más sólido, se desarrolla la capacidad de escucha, negociación y elección de alternativas. Aprendizaje de valores democráticos, participación, libertad, valor de la democracia intergeneracional, infancia como sujeto activo social, ejercicio y reivindicación de derechos de expresión, mayor riqueza y diversidad social. Entonces, esto es lo contrario a la no participación. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde se encuentran ustedes? Háganse un check. Aquí, aquí, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo más? ¿Qué tengo menos? Entonces, yo no quiero que ahora mis hijos sufran lo que yo estoy pasando. Voy a enseñarles a participar desde la edad que tienen. Qué piña, no lo hice en inicial, pero ahorita todavía tengo oportunidad. Están en primaria, están en secundaria. Voy a hacer que participen en casa, con sus ideas, con sus opiniones, trabajando, ayudando. No piensen, pobrecito, que siga durmiendo. Pobrecito, me da pena, ¿no? Yo sufrí, ya no quiero que él sufra. Y lo vuelves inútil, ¿no? No le permites que participe. Y cuando vaya a buscar un trabajo o se enfrente a algo diferente en la vida, no va a saber cómo afrontarlo. Entonces es importante permitir que el joven, el niño, el adolescente pueda participar. Entonces, chicas, la tarea de iniciar como educadoras es que nuestros niños, desde la voz que tienen, participen en nuestras aulas. Trabajar la participación con grupos, la información es una de las principales claves para participar. Es que los niños y niñas conozcan que tienen derecho a participar, por lo que es importante promover acciones de sensibilización para que se conozca la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, es fundamental que esta información sea adecuada a su edad, ¿no? Brindarles la información. El tiempo. Los niños y las niñas tienen derecho a decidir cuándo y cómo quieren participar. El grupo, la participación va unida al desarrollo del grupo, por el cual es fundamental trabajar todas las habilidades sociales y una serie de valores que favorecen la participación en grupo. Hay niños que les gusta participar de manera individual. Enseñemos a los niños de la escuela a participar de manera grupal. No, es que yo quiero hacer solita. Es que yo prefiero sola. Después tengo problemas con el resto. ¿Por qué? Que no se enseñó desde el nivel inicial a trabajar o a realizar las tareas en grupo, porque cada uno de ellos tiene que desarrollar habilidades sociales, como la escucha activa, como la comunicación asertiva, como la empatía, porque para trabajar en grupo hay que tener ciertas cualidades, ¿no? La escucha activa, estar escuchando permanentemente, saber escuchar, ser un comunicador asertivo. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le puedo decir? Ser empático, si lo que yo le digo le puede doler, si lo que yo le digo le puede afectar, ¿qué estará viviendo? Y yo no sé, y cómo puedo expresar algo, una idea, una crítica, lo puedo dañar. Entonces, también, para participar también es necesario conocer
de las personas que integran nuestro grupo y desarrollar nuestras habilidades sociales, ¿ya? Ay, apenas faltan varios. Entonces, es importante, pues, aquí en resumen, el papel de los adultos en la participación infantil exige la aceptación de las capacidades de los niños y las niñas. O sea, nosotros como adultas tenemos que aceptar que nuestros niños y nuestras niñas tienen capacidades, habilidades, destrezas, que no vienen a la escuela sin nada. Pobrecito, es chiquitito, es bebito, 3 años recién y no sabe nada. Mentira. Los niños de 3 años vienen con una experiencia tal de los dibujos, del videojuego. Uy, ahora los niños de 3 años son los que mejor corren y conocen las cosas. Ellos saben mejor que uno que es youtuber. Por ejemplo, me asusté en la tarde y le me dice un niño de 3 años, Miss, ¿youtuber? ¿Quién youtuber? Yo pensé que me estaban dando un nombre. YouTuber. Celular, me dice celular, porque yo estaba agarrando mi celular. YouTuber, celular, me dice. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que nuestros niños vienen pues con una serie de capacidades y habilidades y destrezas a la escuela, ¿no? Muy bien. Queridas estudiantes, vamos a dejarlo aquí porque hay otra clase luego. Y estos son algunos de las estrategias que permiten que nuestros estudiantes puedan participar en clase, ¿no? Por ejemplo, la lluvia de ideas, los debates y entre otros juegos. Ya lo vemos la próxima semana para culminar. Qué pena no quedó terminado. Ah, es que son varios PPTs también. Muy bien. Esperando que la clase de hoy haya servido para conocer un poco más acerca de la buena convivencia, ¿no? De la participación activa desde las aulas. ¿Algo que decir? Nada. Muy Mis Mi- muchas gracias. muy bien, gracias a usted. Al menos gracias. Yo pensé que algunas Misa, iban a muy preguntar, importante cuídense la mucho. clase. Un Muy abrazo. Miss, muy interesante. Cuídense, bonita su cuídense. clase, gracias. Gracias a Gracias, ustedes, Miss. chicas. Cuídense, Buenas tardes. bendiciones. Nos Buenas Buenas vemos el noches. noches. próximo lunes. Vayan formando sus grupos. Maribel, ¿sabe qué pasó? Se llama mi celular, se llenó de mucha información y lo tuve que resetear y perdí tu número y perdí tus apellidos completos. Por favor, escríbeme a mi personal, nombres y apellidos completos Ya, y tu Miss, número de celular, por favor. ya, yo le ¿Ya? escribo. Un gusto. Ya, Cuídense. Miss, Gracias. ¿grupos de cuánto vamos a formar? ¿Cuántos son en realidad? ¿Cuántos son más o menos? Ahorita estamos 59. 59 son siempre. No, a veces entran más, Miss. Ya. Vayan formando grupos, 6 grupos de 10. Seis. ¿Quién nos va a formar? Pero Ustedes mismas tienen un grupo ahí, ¿no? De estudiantes. Ahí entre ustedes conversen, ya se conocen y formen sus grupos. ¿Ya? Ah, ok, mi Nos gracias. estamos viendo. Ya, Cuídense Miss. mucho. Un abrazo, un abrazo. Ya, Miss, cuídese. Nos vemos. Gracias. ya.